Muy bien, chicos, ahora vamos a ver el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Como hemos venido analizando la Constitución, ¿sí? Es propicio tocar este tema que justo hace un par de semanas pues ha estado en la mira, ¿no? Todos los días en televisión y ustedes habrán estado observando, ¿no? El problema que tuvo el presidente Vizcarra, ¿sí? Y miren, pues la Constitución ha estado en boca de todos, ¿sí? Y es necesario conocer. Vamos a analizar el artículo 112, 113, 114, 115 y el 117. El 116 no dice mucho. A propósito de esto, para que ustedes conozcan, muchachos, que cuán importante es la Constitución política, ¿ya? ¿Qué resulta? La historia ya lo saben ustedes, ¿no? El Congreso escucha un audio en el cual se le oye a Vizcarra que está pues tratando con sus trabajadores, tratando de ocultar información. Y entonces el Congreso dice, vamos a vacarlo, ¿sí? Por inconducta moral permanente, ¿sí? Según la Constitución, dice que hay que vacarlo, ¿ok? ¿Qué significa vacar? Sacarlo pues de la presidencia, sacarlo de la presidencia. Ok, y entonces se va a desatar todo este gran problema. Entonces vamos nosotros a analizar in situ, porque ustedes tienen la Constitución, yo ya les he puesto en la vez pasada, ¿no? Para que ustedes lo bajen, o si no en la librería, pues cuesta creo 3 soles, 4 soles, una Constitución pequeña, y hay que leerla, ¿ya? Vamos a analizar entonces, muchachos, rápido los artículos que tienen que ver con la presidencia de la República, ¿sí? El artículo 112, ¿qué nos dice? El mandato presidencial es de 5 años. No hay reelección inmediata. Transcurrido otro periodo constitucional como mínimo, el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. Acá primero quiero explicar esto. ¿Qué significa el artículo 112? Que si un presidente postula y gana, su mandato dura 5 años. La pregunta es, ¿puede seguir postulando para otros 5 años más y gobernar durante 10 años? No. ¿Ya? Gobierna 5 años, termina su mandato y descansa, se puede decir pues un periodo más, 5 años más, ¿no? Que otro presidente ganará, pues, pero ella no puede postular. Pasado ese periodo de 5 años en que él ya no es presidente, puede volver a postular tranquilamente. ¿Sí? En este caso, pues el profesor Aquino quiere ser presidente de la República, 2021 postula, gano, al 2026 estoy obligado a dejar la presidencia. Y postularía 5 años más tarde, es decir, en el 2031, pues, ¿no? O sea, y esos 5 años ha sido presidente de otra persona, ¿sí? Esa es la ley. Pero no siempre fue así. Recuerden que este artículo fue modificado, ¿ya? Originalmente, decía, acá le he puesto originalmente, decía, el mandato presidencial es de 5 años y el presidente puede ser reelegido de inmediato para un periodo adicional, transcurrido otro periodo constitucional como mínimo. El expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. ¿Qué significaba eso? O sea, en la Constitución del 93, originalmente el 112 decía esto, originalmente, ¿ya? Recuerden que se dio en el gobierno de Fujimori, ¿ya? Este era original. Significaba que si Edison Aquino postulaba el 2021 y ganaba las elecciones en el 2026, podía volver a postular nuevamente, o en una sola más, una vez más, es decir, podía ser reelegido. Y entonces si ganaba, podía ser presidente del 2026 al 2031. Significaba que podía tener un gobierno de 10 años. ¿Sí? Esto fue modificado. Recuerden, muchachos, cuando estudiamos la Constitución del Perú, los artículos no pueden ser eliminados. Es decir, no se puede eliminar el 112, no. Tampoco se puede aumentar, no. ¿Qué cosa permite la ley en nuestra Constitución? Modificarlo. Y eso es lo que hicieron, pues.
dice, el mandato presidencial es de 5 años y puede ser elegido el presidente de inmediato por un periodo. Ahora dice, el mandato presidencial es de 5 años, sigue siendo lo mismo. Y acá cambia, no hay reelección inmediata. ¿Ok? Listo. Ahí eso fue el cambio, eso fue la modificación. ¿Ok? Muy bien. Artículo 113. Bueno, acá vemos la discrepancia, ¿no? Se abre la polémica, por lo que uno dicen que Vizcarra sí puede postular a la reelección presidencial y otros dicen que no, ya que estarían violando la Constitución, ¿no? Entonces, muchachos, ahorita, si este es el original y este es el nuevo, ¿a quién tengo que hacer caso? ¿Al original o al nuevo? Al nuevo, pues, a la modificada ya. Esto ya fue. Entonces lo que está rigiendo ahorita es esta. Esa es la que está rigiendo ahorita. ¿Sí? Muchachos, por favor. Ya en el 2000 se cambió esto. Se modificó esta ley. Entonces tengo que hacer caso a esta nueva. Por lo tanto, Vizcarra no puede postular. ¿Sí? No puede. Muy bien, pasemos al artículo 113. Al artículo 113. La presidencia de la República vaca por, o sea, deja de ser presidente por las siguientes condiciones. Uno, cuando muere el presidente de la República, definitivamente, ¿no? Otro, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Este es el asunto que vamos a ver ahora. Otro, por aceptación de su renuncia por el Congreso. Es decir, si Vizcarra renuncia y dice yo renuncio a ser presidente, como lo hizo Kuczynski, ¿no? Kuczynski renunció, ¿no? Entonces el Congreso lo aceptó, listo. Porque si el Congreso dice no te aceptamos, él ya no puede seguir renunciando, él tiene que seguir en el cargo presidencial. Pero si el Congreso lo acepta su renuncia, ya deja de ser presidente, ¿no? Otro, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso, ¿ya? O no regresar a él dentro del plazo fijado. Entonces es lo que pasó con Fujimori, pues, ¿no? Fujimori se fue a Japón y ya no regresó más. Entonces, por eso lo vacan, ¿ya? ¿Qué pasaría si Vizcarra se va a otro país y ya no regresa? Entonces queda acéfalo, ¿no? Queda el gobierno del Perú sin presidente y el Congreso lo vaca, lo saca ese presidente, ¿ya? Es decir, si es que sale sin permiso del Congreso, ¿ya? O simplemente no regresa él dentro del plazo que se le ha fijado su permiso, ¿no? Ojo, acá esto tenés que entender, si Vizcarra dice, señores del Congreso, voy a viajar a otro país por motivo de invitación, bueno, ¿no? Por otro presidente o reunión internacional, qué sé yo, por 20 días. En ese plazo fijado, dentro de los 20 días tiene que regresar, ¿ya? Y si se demora 2, 3, 4, 5, 8, 10 días más, ya lo pueden vacar, ¿sí? Otro, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 100. Esto vamos a ver después, el 117. Entonces, muchachos, un presidente puede dejar de ser presidente cuando muere o por su permanente incapacidad moral o física declarada por él. ¿Qué entendemos permanente incapacidad moral o física? Incapacidad moral porque está loco, pues ya psicológicamente ya no está bien, ya no razona, entonces ya no puede dirigir un gobierno. Entonces ese psicólogo, ¿no? Dice, bueno, esta persona ya es incapaz, ¿no? Psicológicamente de pensar bien, de razonar bien, ya eso se llama incapacidad moral. O incapacidad física. ¿Qué significa eso? Que puede quedar, por ejemplo, vegetal, ¿no? Físicamente ya su cerebro está muerto, ya no reacciona, ¿no? Entonces, lógico que no puede seguir siendo presidente, ¿no? ¿Quién le sucede cuando lo sacan del Congreso de ser presidente a él? Le suceden, para eso se elige a 2 suplentes. El primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. ¿Está claro? ¿Qué pasaría si hubiesen sacado a Vizcarra del presidencia? ¿Quién debía ser el presidente? Su primer vicepresidente. Pero no existe el primer vicepresidente con Vizcarra. ¿Por qué? Porque él fue el primer vicepresidente. Cuando Kuczynski renuncia, por ley le corresponde asumir la presidencia al primer vicepresidente. ¿Quién era? Vizcarra. ¿Quién era la segunda vicepresidenta? Mercedes Arauz. ¿Ok? Pero Mercedes Arauz renuncia y el Congreso le acepta su renuncia, porque acá dice se puede aceptar la renuncia del presidente, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. Entonces ahorita Vizcarra está solo.
Ya no tiene segundo vicepresidente. Si lo vacan, quien asume la presidencia sería el presidente del Congreso, por ley, el presidente del Congreso, ¿ya? Por eso que si a Vizcarra lo sacaban, quien iba a ser el nuevo presidente de la República iba a ser el presidente del Congreso, que era Merino, ¿no es cierto? Agustín Merino, ¿ok? Entonces, por estos audios, ellos aplican este segundo inciso o segundo numeral del artículo 113 para poder vacar al presidente de la República. Muy bien. Esto ya fue discutido. Hoy día sabemos que el Congreso finalmente no aprobó, ¿no? Pero es una potestad del Congreso. Dice acá, declarada por el Congreso. Por el Congreso. ¿Ok? O sea, el Congreso decide si sacar o no al presidente de la República. ¿Sí? Tengan en cuenta mucho eso, mucho eso. Acá dice también puede ser vacado por, tras haber sido sancionado por algunas infracciones del artículo 117. Ahorita vamos a leer eso. Vamos al artículo 114. El ejercicio de la presidencia se suspende. O sea, acá no dice vacar. Vacar significa sacarlo de la presidencia. En cambio, si se le puede suspender, sí. ¿Ya? Por incapacidad temporal. O sea, no es permanente su incapacidad. Vamos a suponer que sufre pues un accidente, ¿no? Un accidente que lo incapacita para asumir su cargo. Entonces, ¿quién asume? Su primer vicepresidente. No puede porque ya no hay el segundo vicepresidente. No puede el presidente del Congreso. ¿Ya? Presidente del Congreso. Entonces, por incapacidad temporal declarada por el Congreso o hallarse sometido a proceso judicial conforme al artículo 117. De nuevo las invocaciones, vamos a ver ahorita. El ejercicio de la presidencia se suspende. Entonces puede ser suspendido, pero no vacado. ¿Ah? Suspendido significa por un tiempo, nada más, ¿no? Por estas dos. ¿Ya? Vamos a ver el artículo 115, que aclara qué cosa es impedimento temporal o permanente. Ya, por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, ¿quién asume lo que habíamos dicho, su primer vicepresidente? Por eso que cuando Kuczynski, ¿no?, sale de ese presidente, asume el primer vicepresidente, que es Vizcarra, ¿no? En defecto, si él no hubiese aceptado el segundo vicepresidente, ¿sí? Por impedimento de ambos, es decir, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente, asume el presidente del Congreso, ¿sí? Ajá. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones, ¿ya? Es decir, en este caso, si asumía Merino, él no podía quedarse en la presidencia hasta culminar el mandato presidencial, no. Él inmediatamente llamaría, ¿qué cosa?, a una elecciones de forma inmediata, es decir, al siguiente año, ¿ya? Profesor, ¿sucedió esto en el Perú? Sí, por supuesto que esto sucedió en el Perú, muchachos. Cuando Fujimori es vacado, asume el presidente, miren, Fujimori es vacado, y su primer vicepresidente renuncia, su segundo vicepresidente renuncia, que era Salas, ¿no? Renuncia, entonces asume Paniagua. Valentín Paniagua, ¿qué era en ese momento? El presidente del Congreso. Y se hace presidente de la República por ley. Pero su función inmediata, apenas asume la presidencia de la República, llama a elecciones presidenciales. ¿Ok? Al siguiente año. Porque las elecciones no se puede hacer en un mes, 2 meses, pues se hace todo un año. El proceso dura todo un año, ¿no? Convocatoria de partidos políticos, inscripciones, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, el presidente, digamos, el Congreso convoca de inmediato elecciones, ¿no? Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, ya habíamos dicho, ¿no? Y el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto lo hace el segundo vicepresidente. La pregunta es, profesor, ¿Vizcarra puede salir? No puede salir. Él no ha salido hasta ahora de viaje. ¿Eh? Él no ha salido fuera del Perú. Porque al salir fuera del Perú, ¿quién asumiría su presidencia? Si no tiene segundo vicepresidente, porque ya renunció Mercedes Arao, asume el presidente del Congreso. Pero como ahorita están un poco peleados, distanciados, entonces Vizcarra no sale. Si no, lo vacan, lo pueden vacar. ¿Ok?
Muy bien, acá en el artículo 116 dice el presidente de la República juramenta como presidente ante el Congreso, ¿no? O sea, pues sobre todo los 28 de julio, el